Ahora, en la 92.9, te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo, Diego Uribe y Felipe Reyes analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. 9:02 de la mañana de este jueves 13 de junio, lloviendo en gran parte de la zona centro y sur del país. Esperamos que todos quienes tienen algún problema con la lluvia puedan de a poco ir resolviéndolo, harto ánimo. Se suspendieron las clases de los colegios de varias universidades prácticamente, así que eso también trae otros pros y contras, así que yo espero que se vaya resolviendo durante la mañana, durante el día, mañana. Así que agradezco mucho a todo el equipo de Clave Morse que está acá también, que llegó a pesar de la lluvia. Son unos verdaderos jinetes de la tormenta, como la canción de los Doors. Podríamos haber empezado con esa canción, podríamos ponerlo entre medio, ¿ya? Tiene otro significado esa canción, pero yo creo que va al caso en parte. Bueno, así empezamos Clave Morse. Recuerden que pueden seguirnos a través de Twitter, a través de Instagram también con el usuario Radio La Clave. Pueden también escucharnos por el 92.9 FM. Seguirnos en Spotify, escucharnos y seguirnos y ver los videos on demand después en YouTube, especialmente en estos 10 años que estamos cumpliendo como radio, donde les traemos un regalo que es nuestra activación de nuestro canal en LinkedIn. También los invito a seguirnos en nuestro canal en LinkedIn. Bueno, y así empezamos entonces Clave Morse. Vámonos con las cifras y luego con los titulares y algunas cosas que están pasando recién nomás en el aspecto económico y de negocio en Chile y en el mundo. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. La UEF, 37.508,14 pesos. El precio del dólar, 918,49 pesos. En eso está el dólar. Bajó un poquito con respecto a ayer, ¿no es cierto? Pero la verdad es que se mantiene ahí entre 910, 940. Se ha mantenido. Lejos está, hace semanas lo vimos abajo de los 900, pero también lejos está cuando lo vimos casi rozar los 1000, ¿ya? El euro, en cambio, está a punto también de rozar esa barrera psicológica de los 1000 pesos. Está en 991,17 pesos el euro. Vamos a ver qué va a pasar durante el día también. Ya lo conversamos, que están pasando cosas en Europa, principalmente con el Parlamento Europeo, ¿no es cierto?, que está moviendo harto el clima político en Europa, tema que vamos a conversar en Clave Morse en los próximos días. El cobre está a $4,53 la libra. Se ha mantenido más o menos estos días por ahí en el 4,5 y algo, lo que es muy bueno también, No esperemos que siempre estemos rozando los $5 la libra como fue hace unas 3 semanas o un mes atrás. Petróleo Brent, $82,10 el barril, y el petróleo WTI, $77,94 el barril. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Oye, antes de la noticia les quiero contar que con la productora Estela Saur estuvimos revisando algún lugar donde estuviera la caída, la medida de los milímetros que han caído durante el día online. Ahí en la página de Meteo Chile hay algo que está casi online, ¿ya? Está cada 6 horas, que está bastante bueno. Según esa página, han caído como entre 25 y 27 milímetros de lluvia en Santiago, desde las 0, o sea, de la medianoche hasta ahora, aproximadamente, ¿ya? Así que está súper bueno ese dato para que lo puedan ver en línea cada 6 horas más o menos, que es bastante bueno, que nos sirve a todos, nos sirve también a los periodistas, así que felicitaciones a Meteo Chile por ese dato muy, muy certero. Dentro de los titulares hay algo que la verdad es que removió especialmente al mercado financiero, a los mercados. Es una nota bien completa que trae hoy día el Diario Financiero. Se remató el 1,5% de Falabella por el grupo Betia, que son los principales controladores, en más de 114 mil millones de pesos.
claramente esto trajo un alto interés en el mercado. Recordemos que es el grupo Betia, que es el brazo de inversiones del grupo Heller Solari, que es uno de los holdings más grandes de este país. Había anunciado que quería vender este porcentaje de Falabella para poder capitalizar un poco el periodo bajo o de problemas que había tenido, especialmente en el tema accionario, pero también en el tema de ventas en el retail. Y la verdad es que produjo un montón de interés. 114.000 millones es tremendo. Y bueno, BTG Pactual estaba como intermediario, ¿no es cierto?, de cada acción. Finalmente la bolsa de Vice es la que ganó la principal puja por estos paquetes accionarios. Así que yo les recomiendo leer esta nota con varias ingredientes, cosas que pasaron, el backstage del DF, y seguramente hoy día los medios de economía van a dar más detalles acerca de esta operación, que es bastante importante en el mercado financiero local y también latinoamericano, porque Falabella está en varias partes de Latinoamérica. Por lo tanto, es un tema que vamos a estar viendo, vamos a estar siguiendo, así también como la decisión de la FED de ayer, que fue a las 2 de la tarde, por lo tanto no alcanzamos a hablarlo en clave Morse, pero sí lo vamos a hablar en el segundo bloque con un especialista que nos va a contar un poco qué significa esto, sumado también a la cifra de IPC, ¿ya?, de Estados Unidos. Bueno, vámonos ese era de alguna forma el primer titular. Vámonos a un par de titulares más, porque ya tenemos a nuestro invitado, así que no lo quiero hacer esperar mucho. Un tema que tiene que ver con la lluvia: protección laboral ante el temporal. Empresas no pueden despedir ni descontar salario. La Dirección del Trabajo informó que debido al frente de mal tiempo que afecta a varias zonas del país, los empleadores no pueden despedir ni descontar remuneraciones a trabajadores que no pueden asistir o lleguen tarde a sus trabajos. Según el Código del Trabajo y el Decreto Supremo número 594, situaciones de fuerza mayor como el temporal actual protegen a los empleados de sanciones por inasistencias o retrasos. Además, los lugares de trabajo sin suministro de agua o electricidad no deben operar hasta que se restablezcan las condiciones adecuadas. Las empresas que no cumplan con esta norma pueden enfrentar multas significativas. Igual hemos visto que las empresas están súper flexibles al respecto, digamos, muchas diciendo los que puedan ir, ¿no es cierto? Yo mismo trabajo en una consultora que es CREAP, y la primera información de la mañana fue: los que puedan ir, bien, y los que no puedan ir, trabajemos desde la casa. Ahora, el problema cuando además no tienen internet en la casa por la lluvia, bueno, ahí hay que buscar resolverlo de alguna forma, pero siempre hay flexibilidad. Hay industrias que no se puede, que es súper difícil, pero yo creo que lo que nos enseñó la pandemia, de alguna forma, es esta flexibilidad ante la forma de trabajo híbrido. Otra noticia también bastante ciudadana en el aspecto económico: segunda baja consecutiva. Las bencinas costarán hasta 28,6 pesos menos desde hoy. Los conductores en Chile recibirán un alivio en los costos de combustible, ya que NAPA anunció una nueva disminución en los precios a partir de este jueves. Las gasolinas de 93 y 97 octanos bajaron 28,6 por litro, el diésel disminuyó 20,9 por litro y el GLP vehicular también se redujo en 28,6 por litro. Esta es la segunda reducción significativa en 3 semanas, reflejando el cálculo del precio paridad de importación y los mecanismos de estabilización de precios establecidos. Y por último, disminución en la recaudación de impuestos destaca en la Operación Renta 2024. La Operación Renta 2024, reportada por el Servicio de Impuestos Internos, muestra una disminución significativa del 9,7% en los impuestos declarados respecto al año anterior, totalizando 15.818 millones de dólares. Esta caída está principalmente impulsada por una baja del 10,7% en el impuesto de primera categoría, descendiendo de 14.134 millones de dólares a 12.615 millones de dólares. Los sectores de minería y manufactura destacan entre los más afectados, reflejando un entorno económico menos dinámico durante el año tributario 2023. Bueno, presentemos a nuestro invitado que está acá, que llegó a pesar de la lluvia, ¿no es cierto? A pesar del frío, a pesar del agua. Yo no sé si vive lejos, cerca, más que vive a 2 cuadras, pero a lo mejor puede vivir lejos. Mauricio Pancorbo, experto en IA, en inteligencia artificial y automatización, fundador de Backspace y ex integrante de la mesa legislando sobre IA del Senado. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Qué tal, Daniel? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Y bueno, ¿cómo te fue con la lluvia? Bien, no estaba tan terrible el camino, ¿Sí? La verdad. Sí, hasta ahora. Igual había comunas en que estaba lloviendo más fuerte que otras dentro de Santiago. Sí, yo estoy en Lo Arnechea, efectivamente, allá estaba lloviendo harto, pero en la medida que iba bajando ya estaba bien razonable.
Qué bueno, esperemos que no llueva tanto. Siempre es bueno que llueva, pero no tanto porque produce un montón de problemas. Tan seguido, en realidad. A ver, Mauricio, nosotros de a poco los días jueves se están transformando en la segunda parte siempre tiene que ver con startup, con emprendimiento. De hecho, viene el CEO de Políglota. Perfecto. Y viene también Bárbara Hughes, que es de Endeavor. Y ahora también estamos metiendo cada vez más la inteligencia artificial los días jueves. Coincidentemente, parece que se está transformando una tendencia. Pero antes de hablar de esto, de las elecciones y la inteligencia artificial, que es tu tema, cuéntanos qué hace un poco Backspace. Mira, Backspace es una consultora principalmente que se dedica a dos grandes áreas: automatización de procesos y analítica de datos. Y en esa línea, primero toda la parte de robotización, RPA, muchos procesos de back office, que en realidad eso no es nada nuevo, pero sí ha avanzado mucho la tecnología. Y después en la parte de estrategia de datos, claro, si bien ya veníamos trabajando con inteligencia artificial hace 8 años nosotros, el boom que ha tenido ahora siempre ha sido un gran avance hasta que las empresas se dan cuenta que necesitan datos para eso y vuelven un par de pasos atrás. Pero es una consultora de tecnología para empresas. Oye, el tema, hay varios temas que se me ocurren con respecto a inteligencia artificial, pero queríamos ponerlo un poco en el contexto de un año electoral, ¿no es cierto? El próximo también, ya entramos en un periodo electoral súper fuerte, tuvimos unas primarias el domingo, de hecho me tocó ser vocal, así que lo tengo clarísimo que tuvimos las primarias, a pesar de que fue el 5 o 6% de la gente a votar. Pero en este pleno año de elecciones, este año y el próximo, y además del boom de la inteligencia artificial, porque ya el boom está totalmente full, digamos, ¿cómo esta herramienta puede ser útil o perjudicar quizás los procesos eleccionarios, democráticos, previos, antes? O sea, en el fondo, ¿cómo de alguna forma influye quizás la inteligencia artificial en los procesos eleccionarios? Es más perjudicial que beneficiaria, la verdad. Grande declaración. Sí, totalmente. Y ahí viene más por esta parte que se llaman los deepfakes, que pueden ser o de voz, ya sabemos que la voz te la pueden reemplazar perfecto, ¿cierto? O incluso de imagen. Entonces, en ese sentido, es muy fácil llegar a una campaña sucia, lo vamos a decir de esa manera, en que pueden mostrar a un candidato diciendo cosas que no dijo, en el fondo, o en un video un poquito comprometedor, siendo que tal vez nunca estuvo ahí. Entonces, en esa línea, el riesgo va en el sentido de que es muy fácil manipular a la gente. Acuérdate que en el año 2016 o 2015, no me equivoco, fue lo de Cambridge Analytica, que sin este tipo de tecnología incluso hubo una gran, un gran problema respecto a lo que fue esta manipulación de la gente, que les mostraban contenido específico por ciertas plataformas según lo que habían visto que eran sus gustos. Entonces, si lo llevamos a la tecnología de hoy, alguien que decida hacer eso puede generar mucho daño. Pero, por un lado, Europa ya legisló de que está 100% prohibido hacer eso, y Estados Unidos hace un mes o 2 meses sacó si bien no tiene una ley de inteligencia artificial, sacó una ley específica para las elecciones, de que no se puede generar videos o campañas con inteligencia artificial a menos que sean declarados como tal. E incluso, no sé si habéis visto, pero ahora en Meta, que Instagram, Facebook, etcétera, cuando tú subes una foto te preguntan, ¿está hecha con inteligencia artificial? La idea es que digas que sí, si es que está hecha de esa manera, y sale una marca de agua arriba. Cosa de igual, un poquito tratar de decirle al usuario, ojo con lo que estás viendo, tal vez no es 100% cierto. O sea, de alguna forma esto viene a producir una especialización de lo que es las fake news también. Totalmente. O sea, eso lo vimos en las elecciones, por ejemplo, antepasadas en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y con la inteligencia artificial esto se especializa aún más, ¿o no? Totalmente. Y el problema es que el problema de las fake news, la gente no valida y simplemente comparte. Entonces ahora, mucho peor si es que es con un audio o con un video de la persona, antes más allá de una noticia que simulaba ser algo de prensa. Entonces la verdad es que el riesgo es alto. Ojalá acá se pueda hacer algo, y estamos medio tarde para eso, al menos para las de este año. Ojalá que para el próximo sí, y se copie lo que hizo Estados Unidos, porque la verdad no tiene por dónde perjudicar a la sociedad, por el contrario. Es impresionante como dices tú que la gente no valida, porque a veces la gente no lee tampoco. O sea, yo me acuerdo de haber hecho alguna vez un experimento hace pocos años atrás, de poner en Twitter un titular y un link que no llevaba a ninguna parte, y la gente comentaba el titular y se enojaba, pero ¿cómo es posible? Y tenía 20, 30 comentarios y nadie había dicho, oye, el link no lleva a ningún lado. Entonces quedaron con el titular. Oye, entonces en Europa hay una legislación, ¿no es cierto? En Estados Unidos se está viendo una legislación, y acá en Chile, ¿cómo estamos con respecto a la legislación que permita de alguna forma controlar o prever este tipo de situaciones, no solamente en temas de elecciones? O sea, yo estoy pensando
yo sé que de alguna forma en la entrevista estamos hablando del tema de cómo influye esto en la elección de democracia, sino también un montón de temas que tienen que ver también con la empresa. Por ejemplo, alguien que genera un video de un CEO hablando o dando una expectativa de una posible inversión y que eso produzca un problema en la bolsa. O sea, es un mundo gigantesco. Entonces, ¿cómo está la legislación aquí en Chile también? Perfecto, a ver, como dices tú, Europa ya tiene su ley lista, Estados Unidos no en el sentido que ha tenido conversaciones, tiene un par de instrucciones, pero nada claro. Y nosotros empezamos el año pasado un trabajo dentro de la Cámara, y finalmente el gobierno hace ya un mes ingresó su propuesta directamente. La propuesta, la verdad es que es bastante similar a la europea, se ve bastante bien en términos generales. Creo que no hay nada que impida la innovación, sino que por el contrario se fomenta bastante, lo cual era una de las mayores preocupaciones. El proyecto de ley que entró en marzo del año pasado, la verdad es que sí se veía como un gran problema, y uno de los motivos que personalmente me motivó a participar de esto era decir, no quiero que salga la ley así. Pero por el contrario, creo que la propuesta ahora es bastante... Se preocupa de regular lo necesario y al mismo tiempo se preocupa de asegurar la parte más de innovación. Y en ese sentido, claro, como dices tú, el tema de los deepfakes, al final lo que hace esta propuesta de ley es clasifica el uso de la inteligencia artificial según tipo. Inaceptable, alto riesgo, riesgo medio o bajo riesgo. Y en los usos inaceptables puede ser toda manipulación cognitiva, que lo hablamos hace unos minutos, o también, por ejemplo, el tema de alguna discriminación por sesgo. Por ejemplo, control de fronteras con cámara y que solamente por el color de la persona, en este caso, lo podáis dejar fuera del ingreso al país. Pero el riesgo, un poco más por el lado de, como dices tú, de las fake news o de los deepfakes que se puedan hacer, no está tan regulado como tal, porque sí caería o trataría de caer dentro de manipulación cognitiva. En el fondo, te trato de hacer creer algo que en realidad no es, pero esto recién está en propuesta y hay que ver eventualmente en qué termina la ley como tal, y cuáles van a ser las penas o las multas en ese caso. Lo único que se ha declarado por ahora es que ese tipo de caso de uso sería inaceptable y por lo tanto aplican las multas más altas. Ahora, hay una frontera muy poco clara ahí, porque en el fondo uno puede decir, sí, en ciertos casos aplica la prohibición o una amonestación o una multa, etcétera, pero también hay en otros casos que tienen que ver con la libertad de información, si tú declaras incluso que es algo hecho por inteligencia artificial. Entonces, esa frontera es muy compleja. Yo me imagino que ese es un tema también a discutir cuando se habla de una ley de este tipo, ¿no? 100%. Y ahí el punto es justamente el que dices, en el fondo. ¿Cómo declaro yo? ¿Cuál es mi intención detrás de esto? Si es que yo, Mauricio, por ejemplo, como gerente general de la empresa, me hago mi réplica digital y simplemente la mando a entrevistas o en cosas en Zoom que no se va a ver algo como algo muy lejano, en realidad yo creo que eso va a estar pronto. Simplemente mientras yo declare que no soy yo como tal, sino que es una inteligencia artificial, no va a generar daño. Distinto sería como, oye, voy a hacer esto, en realidad no voy a avisar si es que soy yo o no, o si es que es una inteligencia artificial, y lo saco, como dices tú, para aumentar la acción en bolsa o bajar la acción en bolsa según lo que alguien diga o haga. Acuérdate, el año pasado se hizo, cuando empezó a hacer el tema de inteligencia artificial con la creación de imágenes, se había mostrado una imagen en Estados Unidos de que habían bombardeado nuevamente el Pentágono, sí, y las acciones se vinieron abajo inmediatamente. Exactamente. Entonces, todo eso es lo que hay que tener ojo al día de hoy, pero son los malos casos de uso, y uno de los puntos buenos de la ley que decidió acá, y lo comentamos en una carta al director la semana pasada, es que alguien dijo, ¿por qué no casos de uso? Bueno, porque los casos de uso van cambiando, y no tengo claro cuáles son los casos de uso que pueden ser mañana o pasado mañana. Entonces, mucho mejor es registrar el principio que está detrás de esto, que es, no quiero que mientas o manipules a la población, en vez de decir, este caso de uso está prohibido. Oye, ¿de qué manera, de alguna forma también, una legislación de este tipo, o normativa, se fiscaliza? Porque generalmente se puede fiscalizar mediante una denuncia de alguien que encontró que esto estaba hecho por inteligencia artificial y no estaba declarado, o que está haciendo un fake, ¿no es cierto? Y la otra es que los sistemas informáticos te vayan detectando eso, y para eso me imagino que se requiere un desarrollo informático, tecnológico, de quien fiscaliza. Totalmente. Entonces, sorry por meterte a temas complejos, pero, no, pero está perfecto. Son las preguntas que yo creo que se hace también muchas empresas que finalmente prefieren tener sus propios, a lo mejor, sistemas de ciberseguridad al respecto. Yo no quiero demonizar la inteligencia artificial, pues yo encuentro que, ojo, que toda tecnología es buena, tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Al final, siempre a la larga va a ser bueno, porque permite la evolución humana, ¿ya? O sea, eso es una conversación más profunda que no es para un día jueves a esta hora. Pero,
cómo fiscalizar y cómo lograr tener tecnología que te permita detectar cuando está pasando este tipo de situaciones. Claro. A ver, lo que pasa es que en inteligencia artificial el espectro es bien amplio. Puede ser desde una predicción de algo que va a ocurrir hasta, como estamos hablando ahora, la parte más generativa de la inteligencia artificial, que son imágenes y cosas de ese estilo. El problema que tenía la ley inicialmente, la propuesta de marzo del año pasado, era que quería que toda inteligencia artificial que salga al mercado deba ser validada por una agencia, lo cual es inviable. Sí. O sea, la inteligencia artificial, Daniel, al día de hoy se va a usar como quien usa una fórmula en Excel. Entonces no tenía sentido hacer eso. La propuesta que metió el gobierno, por el contrario, dice todo va a ser una vez que ya esté en producción, va a haber una agencia destinada a eso, que es la Agencia de Protección de Datos Personales, que es la misma que aplica para la Ley de Protección de Datos Personales por la parte de eso. Y en esa línea, uno puede ir a denunciar o uno puede ir a exigir, o ellos eventualmente van a fiscalizar. Y ya pasa a ser algo muy similar a lo que podría ser eventualmente una auditoría del Servicio de Impuestos Internos o de la CMF para ciertas instituciones. Entonces, te validan de lo que tú estás utilizando sea lo correcto, pero no te limitan la innovación y la puesta en producción de estas cosas. Para eso las empresas tienen que tener súper claras en realidad cuál es la ley, qué es lo que sí pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer. Entonces, desde ese punto de vista, lo que las empresas ahora van a tener que hacer es un gobierno de inteligencia artificial o una política de inteligencia artificial. Mira, interesante eso. Sí. Actualmente hay, gobiernos de ciberseguridad, que es otra ley que es súper delicado, gobierno de datos, que precisamente va por el tema de protección de datos personales, y ahora aparece este nuevo gobierno de inteligencia artificial que busca sacar productos nuevos, que va a ser inherente, pero que sí o sí tienen que estar dentro del marco legal para que si es que me vengan a auditar, yo pueda explicar el modelo, transparentar el modelo en el fondo y que la persona, si es que alguien me está reclamando, por ejemplo, de que lo dejé fuera del sistema crediticio porque utilicé un modelo predictivo, en el fondo yo explicar por qué la inteligencia artificial lo dejó ahí, no decir, oye, chuta, no es responsabilidad mía. Argumentos. Exactamente. Ya, volvamos al tema de elecciones, ¿no es cierto? De alguna forma, ¿cómo los votantes que pueden sufragar, digamos, pueden educarse para identificar y cuestionar, además, esa desinformación creada por inteligencia artificial que puede venir de uno u otro candidato y hacia él o en contra del otro, digamos? ¿Cómo pueden identificar eso y qué recursos existen disponibles para poder lograr eso? Lamentablemente, si me hubiera preguntado esto hace 6 meses, te hubiera dicho, fíjate en los ojos, fíjate en las manos, lo hace mal. Ahora, la inteligencia artificial, desde que salió Sora y los nuevos modelos, la verdad es que es impresionante, es muy difícil de diferenciar. Entonces, recae 100% en la persona al día de hoy de decir, oye, me parece raro que haya dicho esto, es un poquito sospechoso que haya dicho esto, claro. Voy a investigar si es que es cierto o no. O sea, la responsabilidad sí o sí recae en las personas, no llegar y compartir o reenviar cualquier información que me llega. Y en ese sentido, algo que hablábamos hace poco, es súper interesante la validez que vuelven a tener los medios, que en algún minuto los dieron muy, muy decaídos, ¿cierto? Como que, oye, van a quedar fuera. Ahora, por el contrario, los medios pueden especializarse en validar qué información es cierta y cuál no. Claramente hay una ventana de tiempo para darse esta validación, pero vuelven a tener una relevancia muy, muy grande en lo que es educar a la población respecto de estos temas. Entonces, por lo mismo, si es que hay un video circulando, cualquier medio que pueda ser capaz de validar si es que es cierto o no en una ventana de tiempo, va a ser mucho más creíble que simplemente el video dando vueltas por X, como decías tú, o por Instagram o por WhatsApp. ¿Qué ejemplo nos podrías dar tú de desinformación electoral impulsada por inteligencia artificial que se ha visto en otros países y cómo podíamos aprender de eso para nuestras propias elecciones? O sea, sin ir más lejos, no me acuerdo si fue a fines del año pasado o principios de este año, había un audio, supuestamente te llamaban, con la voz de Joe Biden, 100% imitada, diciendo ciertas cosas en el fondo, vota por mí porque el otro, bal. Y eso es súper simple de hacer. O sea, hoy día OpenAI, que es la empresa de ChatGPT, dijo que ya tiene la tecnología disponible de que con 5 segundos de voz de una persona la imita perfecto. Pero de 5 segundos. O sea, antes eran 20. Hola, ¿cómo ahora estás? Son 5. Tú, Mauricio, ¿qué? Listo. Voz clonada. Entonces, ellos decidieron no ponerla ahora al mercado hasta que tengan 100% cubierto de cómo le van a dar seguridad a eso. Y hubo un par de cambios, salieron uno de los socios fundadores, ahora Sam Altman se metió directamente en el tema de seguridad. Entonces vamos a ver en qué termina, pero hay un riesgo latente ahí 100%. Para las estafas, para que hagan simulaciones de secuestro, cosas de ese estilo. No, además que hay personas, a veces usuarios de cierta edad que no
logran identificar eso, o sea, lo hemos visto en las estafas telefónicas, bancarias, en el phishing, y claramente si una voz parecía a un hijo, un nieto, a alguien que está en peligro, no sé, podía ser, o sea, es tremendo. Ya, y ejemplos de buenas prácticas de uso de inteligencia artificial en procesos democráticos o eleccionarios. Más que buenas prácticas, ahí la parte generativa, como decía, hay dos partes, predictiva y generativa. La parte generativa puede ayudar claramente a dar un discurso, a elaborar discursos, siempre sin faltar a la verdad, por así decirlo. Y por otro lado, la parte predictiva siempre nos ha ayudado y nos va a ayudar, en el fondo. ¿Cuál es la probabilidad de que gane este candidato según los últimos números, etcétera? Y ese número cada vez se ha ido afinando más. Antes, claramente se hacían estas encuestas y iba sacando cuál es el porcentaje, pero ahora con la misma información que va circulando en redes sociales, la predicción que se puede hacer es súper certera. Uh-huh. Así que yo te diría que en ese sentido, desde la parte democrática, yo creo que nos va a ayudar a validar de que no haya una sorpresa de que aparezca de repente un candidato con un 80% de votos a favor, sabiendo que las estadísticas no lo ponían así. Pero solo para comentarlo, Daniel, también para que no se me quede fuera, respecto a lo que decías antes, creo que hay un punto importante para los apoderados, para las personas en general, pero a raíz de lo que pasó en un colegio hace poco también, para los papás en educarse en el tema. Muchas veces delegan esta educación respecto a qué es la inteligencia artificial y qué es lo que puede hacer a los colegios. Los colegios abordan el tema desde una perspectiva de alcohol, drogas, bullying. Y hay un tema que hay que sumar ahora que es inteligencia artificial, claro, en cuáles son los casos que se pueden hacer y cuéles son los casos que no se pueden hacer. Oh, tremendo. Oye, antes de irnos, porque ya se nos está yendo la hora de esta entrevista, un amigo que me pregunta por WhatsApp, él trabaja en una empresa y me dice, o sea, voy a tener que contratar ahora especialistas en inteligencia artificial o basta con los ingenieros o los informáticos que ya tengo y que ellos aprendan de esto? Es súper buena pregunta porque es un poco en la que están todas. Hay que ver en qué termina la ley. Probablemente la ley también tiene un criterio que es por tamaño de empresa. Entonces, lógicamente, no va a tener una exigencia brutal contra una empresa de tamaño medio por el tipo de tecnología que también va a utilizar. Distinto es un banco, una aseguradora o empresas de ese estilo, una empresa telefónica, pero sí eventualmente todas las empresas, y lo digo así abiertamente, todas las empresas van a tener que tener a alguien especializado, porque desde el punto de vista de protección de datos personales y desde el punto de vista de la ley de ciberseguridad, eso se viene muy fuerte en el sentido de que cualquier empresario va a tener, aunque sean 2 empleados, 3 empleados, va a tener el root, el nombre y el sueldo en la liquidación de la persona, y si es que a ti te roban esa información y el empleado decide denunciarte porque es responsabilidad tuya que te lo hayan robado, eventualmente van a empezar las auditorías y todo. Entonces, tal vez no en inteligencia artificial ahora, pero sí en temas de ciberseguridad y en protección de datos personales, saber qué información es sensible, dónde la guardo, qué acceso tiene y cómo lo voy a estar monitoreando para que si me auditan tener todo eso claro. Mauricio Pancorbo, experto en inteligencia artificial y automatización, fundador de Backspace y ex integrante además de la mesa legislando sobre IA del Senado. Muchas gracias por acompañarnos en Clave Morse. Súper interesante, la verdad es que se me hizo corta la entrevista, espero que a ti también. Totalmente. Así que seguramente vamos a estar hablando más adelante de este tema. Súper, Daniel, mil gracias por la invitación. Y vámonos a las menciones. LAP, la tecnología que permite comercializar tus productos en marketplaces internacionales, conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Encontrarás distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en marketplace nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. Y además en IDEMAX impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Somos una consultora de negocios que piensa sin límite para impactar el futuro de cada empresa. Transformamos el presente para impactar el futuro, negocios, proyectos, innovación. Visítanos en idemax.com. Y a la vuelta de los comerciales vamos a estar con, que harto todavía, Juan Ortiz de la UDP, que nos va a hablar un poco de lo que fue ayer la decisión de la Fed. Vamos a estar también junto con Bárbara Hughes de Endeavor entrevistando a Carlos Aravena, CEO de Políglota y otras cosas más que seguimos.